NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. En Caracas está Ana Leonor Acosta, abogada del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Abogada, buenas noches, gracias por acompañarnos en NTN 24. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Carlos. Un saludo a todas las personas que nos ven desde las Américas. ¿Estas medidas cautelares van a significar en la práctica una herramienta más para solicitar la libertad de tanto Leopoldo López como el señor Ceballos? ¿Escuchará la institucionalidad venezolana este llamado del organismo interamericano? Sí, estas medidas se refieren a las condiciones de reclusión de Daniel Ceballos y de Leopoldo López en este caso. Ya nosotros hemos denunciado las graves irregularidades que se han cometido, las graves violaciones a derechos humanos con respecto a las condiciones en las cuales ellos se encuentran retenidos en la cárcel militar de Ramo Verde. Estas medidas tienen que ver con esas condiciones, con lo que hemos denunciado, con el aislamiento, con lo que es la supervisión constante de personal militar con respecto a Leopoldo López y Daniel Ceballos, con lo que es la restricción de las visitas a Daniel Ceballos, este aislamiento en sus celdas por más de 24 horas, por hasta 15 días. Recientemente este año estuvieron en un supuesto castigo disciplinario. Cuando se hizo esta denuncia, que después se actualizó, se señaló que ellos de sus celdas originales habían sido cambiados a unas celdas de castigo, donde, por ejemplo, el día de hoy, mientras Leopoldo López estaba en su audiencia, Daniel Ceballos y en este caso el alcalde Ledesma fueron encerrados en sus celdas con candados para que no pudieran tener acceso a otras partes del penal, donde solo se encuentran ellos además porque están aparte de la otra población. Mientras le hacían otra requisa a Leopoldo López. Han sido constantes las requisas violentas y la comisión lo que ha considerado es que hay indicios de que corre peligro la vida y la integridad física de Daniel Ceballos y de Leopoldo López y por lo tanto urge darles una protección. Y le están pidiendo al Estado venezolano que dicte medidas protegiendo la integridad física en este recinto carcelario. Y esto es muy importante cuando en Venezuela las investigaciones por violaciones de derechos humanos, en el caso es preciso de las condiciones de reclusión y las torturas, tratos crueles e inhumanos que hemos venido denunciando desde el año pasado, no han sido investigadas, es más, han sido cerradas. Entonces esto es un elemento más que reconoce la grave situación que hay en Venezuela. En el caso reconoce la situación de que estos presos políticos están siendo sometidos a unas situaciones inhumanas, que el mismo Estado dice que tienen una supervisión diferente a los otros presos que hay en el país, porque ciertamente están todo el día acosados por personal de inteligencia militar. Ahora, abogada, y además no pueden recibir visitas libremente. Entendemos que el gobierno venezolano tiene 15 días para responder si ha implementado o no estas medidas que recomienda la CIDH. ¿Qué pasa si el Estado venezolano no responde y no aplica estas recomendaciones en materia de reclusión contra Leopoldo López y Daniel Ceballos? Bueno, lo primero que nosotros esperamos es que tome en cuenta estas recomendaciones, esta solicitud que le está haciendo la Comisión para salvaguardar los derechos humanos de dos personas a las cuales les han sido violados todos sus derechos. Y es muy importante recordar que tanto Daniel Ceballos como Leopoldo López están en la cárcel militar de Ramo Verde de manera preventiva, porque ellos están siendo juzgados, ni siquiera han sido condenados. Entonces nosotros esperamos que ellos den respuestas en estos 15 días y que tal como ordena la Comisión, que se pongan de acuerdo con los beneficiarios, que en este caso es Daniel Ceballos y Leopoldo López, para cumplir con estas medidas. Que no es la primera vez, ya como se señala en la resolución, la Fiscalía había hecho un acta con estos beneficiarios para mejorar las condiciones de reclusión, acta que no se cumplió. Nosotros esperamos, en este caso, que el Estado venezolano sí cumpla con las medidas que le está pidiendo la Comisión para garantizar su integridad física y su vida. Ahora, abogada, la Comisión Interamericana hace referencia a documentos que fueron seguramente enviados hace ya varias semanas y habla sobre la integridad física, que corren riesgo las vidas de estos dos líderes políticos. ¿Cuál es la situación hoy de ellos allí recluidos en la cárcel de Ramo Verde? Sí, como te comenté, sus condiciones de reclusión son graves. Están en unas celdas llamadas tigritos, que son unas celdas de castigo,
donde no se le permite la visita libre, sino que se restringe a sus familiares más cercanos, a su esposa, a sus hijos y a sus papás, pero además de esto son castigados frecuentemente, y estos castigos son de 15 días sin ningún tipo de visita, o sea, completamente aislados, que es una de las situaciones que más le preocupa a la comisión. Y además de esto, el día de hoy nuevamente se hizo una requisa en Ramo Verde. Requisas que no son requisas del penal, sino que son de la inteligencia militar. Y recordemos que ninguno de los dos beneficiarios, Leopoldo López ni Daniel Ceballos, están sometidos a juicios militares. Y con respecto a lo que es el aislamiento, que es la situación más grave que va en perjuicio de la salud, además de Daniel Ceballos y Leopoldo López, es una de las condiciones de reclusión que más preocupa a la comisión, y que el Comité contra la Tortura ya había advertido al Estado venezolano que deberían limitarse a pocas horas y en situaciones extremas. Además que hemos denunciado que estos supuestos castigos disciplinarios militares han sido impuestos sin debido proceso, o sea, a criterio del director del penal, quien ha tenido una actitud cruel con Daniel Ceballos y con Leopoldo López. Bien, agradecemos a Ana Leonora Costa, ella es abogada del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, por haber compartido estos minutos con NTN 24. Muy buenas noches. Buenas noches.